Muy buenas tardes tengan todos ustedes y también nosotros. No, no se crean. Dios nuestro Señor nos da esta tarde espléndida, esta tarde hermosa, esta tarde frillita un poquito, pero muy clara, muy lúcida, muy alegre. Y es que esta tarde es la precursora del nacimiento del niño Jesús en Belén. Hoy, mañana vamos a celebrar este nacimiento en el pesebre de Belén y vamos a estar muy contentos porque todos estos días el Evangelio nos ha colmado de noticias espléndidas, noticias bárbaras. Todos estos días hemos estado visitando el Evangelio según San Lucas. San Lucas, un escritor que era pagano y se hizo discípulo de Pablo y comenzó a escribir. Mucha gente, muchos estudiosos lo llaman el cronista de la Virgen, el cronista del Evangelio de la infancia. Es decir, alguien que anduvo haciendo una investigación muy profunda con respecto al nacimiento del precursor, ¿verdad? Y entonces San Lucas viene siendo un investigador, un periodista, alguien que analizaba, que recopilaba datos, que los juntaba, los iba acomodando. No es diferente este evangelio a los otros tres, pero sí trae algunas similitudes con los primeros, con el primero y con el tercero, con el de San Marcos y el de San Mateo. ¿Sí? Trae muchas similitudes. A mí me llama mucho la atención que hoy por la mañana, bueno, hoy por la mañana se alivia Isabel, ¿sí? En el Evangelio de hoy se alivia Isabel, pero un día antes estábamos viendo cómo se reunieron en el Evangelio de ayer, del viernes, cómo se reunieron todos los parientes y conocidos en torno a Isabel y le decían que qué nombre le iban a poner al niño, ¿sí? Y Isabel les dice que Juan. Y entonces todos los parientes, conocidos y amigos y vecinos y gente ahí metichona le dijeron, no, pero no tienes ningún antecedente que se llame Juan. Tiene que llamarse como el papá, como Zacarías. Y es tu primer hijo, es tu primogénito. Y entonces le preguntan al papá y el papá responde escribiendo en una tablilla, el nombre es Juan, ¿sí? Y es cuando se le suelta la lengua y comienza a alabar y bendecir al Señor. Esto fue en el Evangelio de ayer, ¿sí? En el Evangelio de hoy, cómo Zacarías hace una oración espléndida, una oración maravillosa, una oración parecida a la oración que dice María en la visitación. Es decir, cuando María e Isabel se entrevistan, Isabel le dice, ¿de dónde a mí, que la madre de mi Señor, venga a verme? Y entonces María hace una oración muy extensa, una oración muy al estilo del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Eh? Enaltece a los humildes y humilla a los soberbios, ¿sí? A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin cosa alguna. Es una oración muy propia, muy genérica de la tierra de Israel, ¿sí? Pero hoy en el Evangelio, Zacarías dice una oración parecida, una oración que va también en ese mismo sentido, de alabanza, de proclamación, de gloria, muy con su situación de judío convencido, de representante, de sacerdote, ¿ya? Y dice el Evangelio, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la promesa que hizo a nuestros padres. Bonita la oración. Está larga, pero está muy bonita, muy adornada. Posteriormente nos encontramos otra oración
este, que no se encuentra en otros evangelios, es decir, la oración de la presentación del niño al templo, ¿verdad? Acuérdense, la ley obligaba a los papás a ir a presentar al niño al templo, al primogénito. Al presentarlo en el templo, lo tenían que entregar a Dios. Lo tenían que entregar a Dios porque era la primicia, era el primero de ese matrimonio, de esa familia que estaba fundándose, ¿sí? Entonces lo tenían que entregar al Señor y tenían, si querían quedarse con el niño, tenían que pagar el rescate para que Dios se los regresara, ¿sí? Se supone. Dicen por ahí algunos expertos que tenían que dar un cordero blanco sin mancha, de cierta edad, de cierto tamaño, un corderito, es decir, un casi bebé borrego. Entonces, pero como San José y la Virgen no tenían mucho dinero, pues pagaron el enganche, es decir, con tórtolas, dos tórtolas las presentaron, ¿sí? Para posteriormente, pues, pagar lo demás, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eran pobres, eran humildes, no tenían muchos bienes en efectivo, ¿sí? Entonces, cuando hacen esa presentación, el anciano Simeón hace una oración espléndida. Le dice, ahora sí, Señor, ya puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque he contemplado la salvación que nos tienes prometida. ¿Sí? Espléndidas, son oraciones muy bonitas. Miren, estos días son de regocijo, ¿por qué? Porque la Sagrada Escritura es bálsamo para nuestros oídos, para nuestro corazón, para nuestras intenciones, para nuestra desesperanza, para nuestras angustias, para nuestros temores, ¿sí? Para todas las cosas que pasamos en estos 350 días que ya están corriendo el año 2021, ¿sí? Estamos, fue un año que esperábamos difícil, pero pues está de lo peor, está de lo peor. Ahorita tenemos una inflación galopantísima, una oración que no nos deje en paz, una oración que está muy cruel, ¿sí? Entonces esperemos pues que esto se componga, pero los expertos dicen que no, que va a estar la vida muy cara, que los más golpeados van a ser los pobres, los humildes, los asalariados, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está carísimo, todo está carísimo. ¿Quiénes suben los precios? Dicen que suben los precios el año que nos estuvo azotando con muchas inclemencias, muchas inundaciones, mucho frío, mucho calor, muchas sequías. Dicen también que hay 3 regiones que están sólidas en sus precios, ¿verdad? Es decir, los árabes a no bajar el precio del petróleo, los rusos a mantener los precios del gas y China que está golpeando las economías de Europa y de Norteamérica, ¿sí? Aparte de eso, hay una crisis de transporte. Las cosas no llegan a sus sitios, no llegan a los puertos, ¿sí? Las grandes navieras están fondeando en los puertos porque no pueden entregar sus productos y hay una escasez de artículos de consumo. Entonces, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. El empleo no se ha recuperado. Los negocios, muchísimos han desaparecido, ¿sí? Las enfermedades, esta enfermedad de la pandemia, junto con el dengue y con la influencia, no nos dan tregua. Miren, ya tenemos cifras oficiales, más de 278,000 muertos aquí en nuestra tierra. 278,000 familias, viudas, huérfanos, muchísima gente que está muriendo todavía por cuestión del coronavirus, de esta pandemia. Y los que faltan, porque ya están anunciando una partícula más agresiva y más fácil de contagiar, que es la Omicron. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Pues celebrar con el mejor ánimo esta Navidad, decirle a Dios, Señor, que se apiade de nosotros, que se apiade de todas esas gentes que andan en la calle, ¿sí? De todos esos pobres que no van a tener regalos, no van a tener fiesta, no van a tener cena de Navidad, ¿sí? Que sus familias están
dispersas, ¿sí? Dispersas, de todos los que, todas las familias que han perdido a sus seres queridos por causa de la delincuencia, ¿sí? Muchos muertos, muchos desaparecidos, y las familias no saben ni dónde quedaron sus parientes. Y ellos siguen con el corazón abierto, buscando, buscando y buscando, y no hay respuestas, ¿sí? Es que es tan grande la cantidad de muertos, de desaparecidos, de asesinados. Es tan grande que las autoridades no se dan tiempo para investigar todo, ¿sí? Ahora, esperemos que Dios nuestro Señor se apiade de nosotros y que nos brinde una Navidad tranquila, con la alegría de su presencia, y que nos brinde su perdón, su compasión, su protección. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Mañana es Navidad. Adiós, bye bye.